Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí porque hoy, amigos, tenemos un tema que, madre mía, ha estado en boca de todos, ha generado ríos de tinta y sinceramente, nos ha mantenido al borde del asiento. Así es. Hoy vamos a hablar de la pareja que a pesar de todo, nos ha dado tantas alegrías, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a romper el silencio, vamos a desentrañar los rumores de separación y, lo más importante, vamos a intentar acercarnos a la verdad revelada. Como ya saben, en este canal nos dedicamos a analizar, a investigar y a hablar con la mayor sinceridad posible sobre el mundo del espectáculo turco, y en particular, sobre los dramas que nos tienen pegados a la pantalla. Y claro, Hande y Kerem son una de las parejas más queridas, más seguidas, y por supuesto, una de las que más expectativa genera. Así que si son fans de Love is in the Air, si les gusta la pareja, si quieren saber qué está pasando realmente, o si simplemente son curiosos como yo, quédense. Porque este vídeo es para ustedes. Antes de empezar a sumergirnos en este torbellino de rumores y especulaciones, no puedo evitar pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque prometo que cada semana les traemos contenido fresco, interesante y sobre todo mucho chisme del bueno. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Suscríbanse ahora, no se arrepentirán. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos compete. Hande y Kerem. La pareja que nos hizo soñar, que nos hizo reír, que nos hizo creer en el amor. Y de repente, boom. Rumores, especulaciones, fotos sospechosas indirectas en redes sociales. Un drama en toda regla. Todo comenzó como suele pasar, con pequeñas señales. Detalles que al principio los fans más acérrimos, los que siguen cada paso de sus ídolos, notaron y que poco a poco fueron tomando fuerza. Primero, la falta de fotos juntos. Recuerdo que antes literalmente cada 2x3 teníamos fotos, vídeos, stories. Y de repente el silencio. Luego las vacaciones por separado. Hande por un lado, Kerem por otro. Y claro, los medios de comunicación, como buitres, empezaron a hacer su trabajo. Los primeros rumores apuntaban a diferencias irreconciliables. Que si el trabajo, que si las agendas, que si. Bueno, las clásicas excusas de Hollywood. Pero como siempre el público quería saber más. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué esta pareja, que parecía tan unida, tan enamorada, de repente se distanciaba? Aquí es donde entran en juego los análisis, las especulaciones, y las fuentes, muchas veces, no tan fiables. Se habló de celos, de presiones externas, de terceras personas. Dios mío, cuántas novelas. Y claro, cada medio de comunicación, cada blog de chismes, cada cuenta de fans, aportaba su granito de arena, y la bola de nieve se hacía cada vez más grande. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la información es muy difícil de verificar. Los famosos, por lo general, intentan mantener su vida privada alejada de los focos. Y por lo tanto, la información que tenemos es, en su mayoría, lo que llega a través de filtraciones, de supuestas fuentes cercanas, o de interpretaciones de lo que vemos en redes sociales. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Qué es lo que podemos deducir, con cierta lógica, de todo este revuelo? En primer lugar, es evidente que la relación entre Hande y Kerem ha sufrido un cambio. Ya no se muestran juntos, no se prodigan muestras de cariño en público, y en sus redes sociales, las publicaciones conjuntas son prácticamente inexistentes. Esto, para cualquier fan, es una señal clara de que algo pasa. En segundo lugar, las declaraciones de ambos por separado han sido bastante ambiguas. Ninguno ha confirmado, ni desmentido, la ruptura. Han evitado hablar directamente del tema, y en su lugar, han optado por respuestas genéricas, como «estamos bien» o «todo está bien». Este tipo de declaraciones, en mi opinión, no hacen más que alimentar los rumores, porque si realmente todo estuviera bien, ¿por qué no decirlo abiertamente? ¿Por qué no mostrarse juntos como antes? En tercer lugar, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, han aparecido ciertas pistas que podrían indicar que efectivamente, la relación ha llegado a su fin. Por ejemplo, los mensajes encriptados en redes sociales. Frases que podrían interpretarse como indirectas, como mensajes de despedida o de desilusión.
O también el hecho de que ambos hayan sido vistos en diferentes ocasiones con otras personas. Pero ojo amigos, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, ¿qué es lo que hay de cierto en todo esto? ¿Realmente han roto? ¿O simplemente están pasando por una crisis como cualquier pareja? O tal vez todo esto es una estrategia de marketing para generar expectación para mantener el interés del público. Aquí es donde entran en juego nuestras propias conclusiones. Basadas en la información que hemos recopilado, en los rumores, en las pistas, y por supuesto en nuestra intuición. Y honestamente, después de analizarlo todo, creo que hay varias posibilidades. La primera y la más obvia es que sí, Ande y Kerem han roto. Quizás las diferencias eran irreconciliables, quizás el trabajo, la distancia, o las presiones externas, pudieron más que el amor. O quizás simplemente el amor se acabó. Es algo que por desgracia le ocurre a muchísimas parejas, y en el mundo del espectáculo, con agendas tan apretadas y con tanta exposición mediática, es aún más difícil mantener una relación. La segunda posibilidad es que estén pasando por una crisis. Una crisis que, como cualquier pareja, necesitan tiempo para superar. Quizás se están dando un tiempo para reflexionar, para tomar decisiones. O tal vez están intentando mantener su relación en privado, lejos del ojo público. La tercera y la más interesante es que todo esto sea una estrategia. Una estrategia para generar expectación, para mantener el interés del público. Para promocionar sus proyectos, para llamar la atención de los medios de comunicación. En el mundo del espectáculo, lamentablemente, todo es posible. Y a veces las rupturas, los romances y los rumores no son más que una herramienta de marketing. ¿Cuál de estas opciones es la correcta? Sinceramente no lo sé. Y creo que nadie excepto Ande y Kerem lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí puedo decirles es que sea cual sea la verdad, espero que ambos sean felices. Que encuentren la paz, el amor y la felicidad que merecen. Lo que sí es cierto es que el público o los fans tenemos derecho a saber. Y por eso es tan importante analizar, investigar y sobre todo, no quedarnos con una única versión de la historia. Es importante contrastar información, escuchar diferentes opiniones, y sobre todo, ser críticos con lo que nos llega. También es importante respetar su privacidad. Si han decidido no hacer declaraciones, si han decidido mantener su relación en privado, tenemos que respetar esa decisión. No podemos exigirles que nos cuenten su vida, ni que nos den explicaciones. Así que, ¿qué podemos hacer? Seguir atentos, seguir observando y, sobre todo, seguir disfrutando de su trabajo. Porque al final, Ande y Kerem son dos grandes profesionales, dos grandes actores, que nos han regalado momentos inolvidables. Y independientemente de lo que pase en sus vidas personales, eso es algo que nadie nos puede quitar. Y ahora, quiero abordar un tema importante. En todo este mare magnum de rumores y especulaciones, es fundamental no caer en el sensacionalismo, en la desinformación, y sobre todo, en el acoso. Es importante no inventar historias, no difundir rumores falsos, y sobre todo, no atacar a nadie. Las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta maravillosa para conectar, para informarnos, para compartir. Pero también pueden ser un espacio de odio, de acoso y de violencia. Así que por favor, seamos respetuosos, seamos empáticos, y sobre todo, seamos conscientes de lo que decimos y de lo que compartimos. Quiero también mencionar la importancia de la responsabilidad mediática. Los medios de comunicación, los blogs, las cuentas de fans. Todos tenemos una responsabilidad a la hora de informar sobre este tipo de temas. Es importante contrastar la información, verificar las fuentes, y sobre todo, no crear falsas expectativas. Porque al final estamos hablando de personas, de seres humanos, que tienen sentimientos, que sufren, y que merecen nuestro respeto. Y volviendo a la pareja, es innegable el impacto que Ande y Kerem han tenido en el público. Su química en pantalla era evidente y su relación fuera de ella, aunque no confirmada, generaba mucha ilusión y esperanza. Love is in the air se convirtió en un fenómeno, y la pareja protagónica en ídolos de masas. Su separación o los rumores de ella han entristecido a muchos y han despertado mucha curiosidad. Es importante recordar que más allá de los rumores, Ande y Kerem son personas talentosas, con una carrera profesional brillante.
Ande, con su belleza, su carisma y su talento actoral, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Kerem, con su encanto, su profesionalismo y su capacidad para interpretar todo tipo de personajes, se ha convertido en uno de los actores más populares de Turquía. En definitiva, independientemente de lo que ocurra en sus vidas personales, su legado profesional es innegable. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido un largo camino, hemos analizado los rumores, hemos especulado sobre la verdad, y sobre todo, hemos intentado entender qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. En resumen, hemos hablado sobre los rumores de separación, hemos analizado las pistas y hemos explorado las posibles realidades detrás de esta situación. Hemos discutido las diferentes interpretaciones de los hechos, desde una posible ruptura, una crisis de pareja, hasta una estrategia de marketing. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la responsabilidad en el mundo del espectáculo. Y sobre todo, hemos recordado el impacto de esta pareja en el público y la importancia de valorar su talento. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que les haya ayudado a entender un poco mejor qué está pasando con Hande y Kerem. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por sus comentarios, por sus likes y por ser parte de esta comunidad. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles. Agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Agradecerles por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta poder compartir con ustedes mis análisis, mis opiniones y mis reflexiones sobre el mundo del espectáculo turco. Y sobre todo me encanta saber que ustedes están ahí, del otro lado de la pantalla, escuchándome y compartiendo mi pasión por este mundo. Y ahora, por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Hande y Kerem han roto? ¿O creen que están pasando por una crisis? ¿O quizás creen que todo es una estrategia de marketing? Déjenme sus opiniones, sus ideas y sus reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan estar al tanto de lo que está pasando. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y por último, quiero recordarles que este canal se hace con mucho cariño, con mucha dedicación y con mucho trabajo. Así que su apoyo es fundamental. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es una motivación para seguir creando contenido. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao, chao.